San Hilario de Poitiers nació alrededor del año 315 en una familia pagana de Poitiers, una ciudad de la Galia romana, hoy en día Francia. Desde joven, Hilario se distinguió por su inteligencia y su inclinación hacia el conocimiento. Estudió filosofía y retórica, lo que le permitió desarrollar una capacidad argumentativa notable. Aunque creció en un ambiente pagano, su búsqueda de la verdad lo llevó eventualmente al cristianismo. Aproximadamente en el año 350, Hilario y su familia se convirtieron al cristianismo. Su conversión fue resultado de una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y el significado de la vida. Su estudio de las Escrituras, especialmente del Evangelio de Juan, lo convenció de la verdad del cristianismo y de la divinidad de Cristo. Poco después de su conversión, Hilario fue elegido obispo de Poitiers por aclamación popular, a pesar de su reticencia inicial. Como obispo, se dedicó a la defensa de la ortodoxia y a la lucha contra las herejías que amenazaban la Iglesia, especialmente el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. El arrianismo, que sostenía que Jesús era una criatura creada y no consustancial con el Padre, estaba ganando terreno en el Imperio Romano. Hilario se opuso vehementemente a esta doctrina y escribió numerosas obras para refutarla. Una de sus obras más importantes, De Trinitate, sobre la Trinidad, es una defensa extensa y profunda de la consustancialidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año 356, el emperador Constancio II, quien apoyaba el arrianismo, exilió a Hilario a Frigia, en Asia Menor, debido a su firme oposición a la herejía. Durante su exilio, Hilario continuó escribiendo y defendiendo la fe ortodoxa. Sus escritos durante este período, como De Synodis, sobre los sínodos, ayudaron a aclarar la posición ortodoxa y a unificar a los obispos en la lucha contra el arrianismo. El exilio de Hilario terminó en el año 360, cuando fue permitido regresar a Poitiers. Su retorno fue celebrado por los fieles, y Hilario reanudó su labor pastoral y teológica con renovado vigor. Continuó oponiéndose al arrianismo y participó en varios sínodos, incluyendo el sínodo de Seleucia en el 359, donde defendió con éxito la fe nicena. Hilario también fue un prolífico escritor de himnos litúrgicos, introduciendo el uso del himno en la liturgia de la Iglesia occidental. Estos himnos ayudaron a enseñar la fe a los fieles y a fortalecer la devoción popular. Su amor por la música y la poesía litúrgica tuvo un impacto duradero en la práctica litúrgica de la Iglesia. Además de sus escritos teológicos, Hilario también produjo comentarios bíblicos, entre los que destaca su comentario sobre el Evangelio de Mateo. Este comentario es uno de los primeros ejemplos de exégesis bíblica detallada en la Iglesia occidental y refleja su profundo conocimiento de las Escrituras. San Hilario fue conocido por su carácter amable y su disposición para reconciliar y unificar a la Iglesia. A pesar de sus firmes convicciones, siempre buscó el diálogo y la comprensión, tratando de atraer a los arrianos de vuelta a la ortodoxia mediante la persuasión y el ejemplo más que mediante la condena. En sus últimos años, Hilario continuó trabajando incansablemente por la unidad de la Iglesia y la difusión de la verdadera doctrina cristiana. Murió en el año 367, dejando un legado perdurable como defensor de la fe y maestro de la doctrina cristiana. Después de su muerte, Hilario fue venerado como santo y doctor de la Iglesia. En 1851, el Papa Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia, reconociendo su contribución a la teología y a la defensa de la ortodoxia. Su festividad se celebra el 13 de enero en la Iglesia Católica. La influencia de San Hilario de Poitiers se extendió mucho más allá de su vida. Sus escritos, especialmente De Trinitate, siguieron siendo leídos y estudiados por teólogos a lo largo de los siglos. Su defensa de la Trinidad y su refutación del arrianismo ayudaron a consolidar la doctrina cristiana en un tiempo de gran confusión teológica. Hilario también dejó un legado pastoral significativo. Su ejemplo de liderazgo pastoral, basado en la caridad y la verdad, continúa inspirando a obispos y pastores en la Iglesia.
Su capacidad para combinar la firmeza doctrinal con la amabilidad pastoral lo convierte en un modelo para los líderes eclesiásticos de todas las épocas. En la Iglesia Ortodoxa y en algunas comunidades protestantes, San Hilario también es reconocido y honrado por su contribución a la teología cristiana. Su vida y obra son un testimonio de la búsqueda incansable de la verdad y la defensa de la fe en tiempos de adversidad. La vida de San Hilario de Poitiers es un ejemplo de cómo la fe, la inteligencia y la perseverancia pueden combinarse para servir a la Iglesia y defender la verdad. Su legado sigue vivo en la liturgia, la teología y la espiritualidad de la Iglesia, inspirando a generaciones de cristianos a vivir y defender su fe con valentía y amor. En resumen, San Hilario de Poitiers fue un obispo, teólogo y defensor de la fe cuya vida y obra tuvieron un impacto duradero en la Iglesia. Su dedicación a la ortodoxia, su habilidad para enseñar y su amor por la verdad continúan siendo un ejemplo y una inspiración para los cristianos de todo el mundo. Su historia es un testimonio de la fuerza de la fe y la importancia de la defensa de la verdad en la vida de la Iglesia. San Hilario de Poitiers, conocido por su defensa de la ortodoxia y su profunda teología, dejó un legado de escritos que han influido significativamente en la doctrina cristiana. Aquí tienes algunas de las frases más populares y significativas atribuidas a San Hilario de Poitiers. He conocido a Dios, puesto que Dios mismo ha tomado la iniciativa de conocerse a mí. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. El misterio de la fe no está en palabras sino en la vida y en la experiencia. Debemos orar para que la fe, que es el fundamento de todo, no desfallezca. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. El que busca la verdad debe ser un amante de la paz. En el Espíritu Santo está la esperanza de los dones prometidos. El que reconoce la verdad debe seguir el camino de la verdad. La verdad de la Trinidad es el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestra salvación. La naturaleza de Dios es ser todo lo que es en la plenitud de su ser. Dios no necesita nada, pero nosotros necesitamos a Dios. La fe verdadera es la que se mantiene firme en la adversidad. El amor es el vínculo de la perfección y la plenitud de la ley. La humildad es el camino a la grandeza en el reino de Dios. El conocimiento de Dios comienza con la reverencia y el temor de Dios. Estas frases reflejan la profundidad teológica y espiritual de San Hilario de Poitiers, y continúan inspirando a los cristianos en su búsqueda de una fe auténtica y vivida. San Hilario de Poitiers, un ferviente defensor de la ortodoxia y un profundo teólogo, dejó un legado significativo en la teología cristiana, aunque no se conservan muchas oraciones específicas compuestas por él. Sin embargo, algunas de sus reflexiones y escritos se han convertido en fuentes de inspiración para oraciones y meditaciones. Aquí tienes algunas oraciones y reflexiones basadas en su teología y espiritualidad. Oración de San Hilario de Poitiers. Oh Dios Todopoderoso, que iluminaste a tu Iglesia con la sabiduría y la enseñanza de tu confesor y doctor San Hilario, concede a quienes celebramos su festividad comprender mejor las verdades de la fe que él enseñó fielmente. Por su intercesión, concédenos mantenernos firmes en la fe, valientes en la defensa de la verdad, y fervorosos en nuestro amor a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por la defensa de la fe. Señor Dios, te damos gracias por San Hilario de Poitiers, quien luchó valientemente contra las herejías y defendió la verdadera fe en tu Hijo Jesucristo. Por su intercesión, concédenos la sabiduría para discernir la verdad, el coraje para defenderla, y la humildad para vivirla en nuestro diario vivir. Que, siguiendo su ejemplo, podamos permanecer fieles a tus enseñanzas y ser testigos valientes de tu amor y verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para crecer en la sabiduría de Dios. Oh Dios de sabiduría infinita, que inspiraste a San Hilario con un profundo amor por la verdad, te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar siempre la sabiduría que viene de ti, a estudiar diligentemente tus sagradas Escrituras, y a vivir de acuerdo con tus mandamientos. Que, siguiendo el ejemplo de San Hilario, podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y reflejar tu luz en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración de acción de gracias. Señor Dios, te damos gracias por el ejemplo de San Hilario de Poitiers, por su fidelidad en la fe y su valentía en la defensa de la verdad. Gracias por su vida de servicio y su testimonio de amor a ti. Que su ejemplo inspire a todos los cristianos a vivir con fe inquebrantable y amor ferviente. Concédenos la gracia de seguir su ejemplo y de ser fieles discípulos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estas oraciones reflejan la devoción y la profunda fe de San Hilario de Poitiers, y su compromiso con la defensa de la verdad y la enseñanza de la fe cristiana. San Hilario de Poitiers es conocido principalmente por su defensa de la ortodoxia cristiana y sus escritos teológicos, en particular su lucha contra la herejía arriana. Sin embargo, no es conocido por haber realizado numerosos milagros durante su vida, como es el caso de algunos otros santos. La vida de San Hilario está más marcada por su enseñanza, sus escritos y su liderazgo espiritual que por relatos de milagros espectaculares. Dicho esto, a lo largo de la historia, su intercesión ha sido reconocida y venerada, y hay algunos relatos tradicionales de milagros atribuidos a su intervención. A continuación, se presentan algunos de estos relatos, milagros atribuidos a la intercesión de San Hilario. Curación de enfermos. Se dice que, a lo largo de los siglos, muchas personas han experimentado curaciones milagrosas al pedir la intercesión de San Hilario. Aunque no hay relatos detallados y específicos, la veneración popular incluye numerosas historias de curaciones atribuidas a su intervención. Protección de la ciudad de Poitiers. San Hilario es considerado el protector de Poitiers. Se cree que su intercesión ha salvado a la ciudad de desastres naturales y ataques en varias ocasiones. Los habitantes de Poitiers han recurrido a él en tiempos de crisis, y hay tradiciones que sostienen que su intercesión ha sido efectiva para proteger la ciudad. Liberación de posesiones demoníacas. Aunque no se detallan casos específicos, se dice que la intercesión de San Hilario ha sido invocada en exorcismos y liberaciones de posesiones demoníacas, con relatos de éxito atribuidos a su poder espiritual. Milagros posteriores a su muerte. Después de su muerte, la tumba de San Hilario se convirtió en un lugar de peregrinación. Se registran numerosos testimonios de milagros atribuidos a su intercesión, incluyendo curaciones y otros favores recibidos por los peregrinos que visitaban su sepulcro. El verdadero milagro de San Hilario de Poitiers radica en su defensa incansable de la fe cristiana y su influencia duradera en la teología de la Iglesia. Su obra teológica, especialmente su tratado, De Trinitate, ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la doctrina de la Trinidad. Su valentía en la defensa de la ortodoxia, incluso frente al exilio y la oposición, es un testimonio de su fe y su compromiso con la verdad. San Hilario también es venerado por su dedicación pastoral y su amor por su comunidad. Su vida de servicio y enseñanza continúa inspirando a los cristianos a vivir su fe con integridad y a defender la verdad en tiempos de adversidad. En resumen, mientras que no hay una extensa lista de milagros específicos realizados por San Hilario durante su vida, su intercesión ha sido venerada y su legado espiritual y teológico es considerado milagroso en sí mismo. Su vida y obra han tenido un impacto profundo y duradero en la Iglesia, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes.